Este lugar existió, y luego, desapareció. No fue destruido por una bomba. No fue consumido por el fuego. No fue borrado por una guerra. Simplemente, dejó de estar. Hubo un tiempo en que la Tierra albergó un territorio donde la muerte no tenía dominio. Donde el miedo no caminaba entre los árboles. Donde el ser humano respiraba sin culpa, sin ansiedad, sin vergüenza. La Biblia lo menciona en los primeros capítulos del Génesis. Un jardín plantado por Dios mismo. Pero no habla de un lugar abstracto. Habla de ríos reales. El Tigris. El Éufrates. Dos corrientes que todavía existen hoy, fluyendo a través de la antigua región de Mesopotamia. Y si esos ríos son reales, entonces el jardín también pudo haberlo sido. Eso significa que no estamos hablando de un mito flotando en la imaginación, sino del punto más importante y más perdido de toda la historia humana. Porque si el Edén estuvo aquí, en algún punto entre lo que hoy es Irak, Turquía y Siria, entonces la pregunta no es si existió. La pregunta es, ¿qué ocurrió para que desapareciera? Y si aún quedan rastros de él, ¿por qué nadie puede encontrarlo? El relato bíblico sitúa el jardín en el oriente, en una región atravesada por 4 ríos. 2 de ellos son innegables: el Tigris y el Éufrates. Durante milenios han irrigado una de las zonas más antiguas de civilización humana, la tierra entre ríos. Mesopotamia. Pero lo que hoy vemos allí es, en gran parte, árido. Extensiones de tierra seca. Conflicto. Calor abrasador. Cuesta imaginar que ese paisaje pudiera haber sido un paraíso. Y sin embargo, imágenes satelitales modernas han revelado antiguos cauces fluviales ocultos bajo la arena. Ríos que ya no existen. Ríos que fluyeron hace miles de años, cuando el clima era diferente. Algunos investigadores sugieren que la zona que hoy ocupa el Golfo Pérsico fue alguna vez una vasta llanura fértil. Un territorio verde, cruzado por corrientes de agua dulce. Ideal para el surgimiento de la agricultura temprana. Si el nivel del mar aumentó al final de la última glaciación, esa llanura pudo haber quedado sumergida. No destruida. Simplemente cubierta. Oculta bajo agua salada, como un recuerdo geológico. Para comprender lo que pudo haber sido el Edén, debemos viajar al final de la última glaciación. Hace aproximadamente 12.000 años, enormes capas de hielo comenzaron a derretirse. El planeta cambió. El nivel del mar se elevó de manera constante, metro a metro, año tras año. Regiones enteras desaparecieron bajo el agua. Lo que hoy es el Golfo Pérsico, pudo haber sido una planicie fértil. Una tierra baja, atravesada por sistemas fluviales. Investigaciones geológicas han detectado antiguos paleocauces bajo el lecho marino. Ríos que existieron y luego fueron absorbidos por el océano. Imagina esa llanura antes de ser cubierta. Suelo oscuro, rico en sedimentos. Agua dulce abundante. Clima estable. Un entorno perfecto para el surgimiento de vida organizada. Los primeros asentamientos humanos conocidos aparecen precisamente en esta región. No en montañas remotas. No en zonas heladas. Sino entre ríos. Algunos académicos creen que los relatos del paraíso podrían ser memoria cultural, ecos lejanos de una tierra excepcionalmente fértil, perdida por cambios climáticos abruptos. Pero incluso desde una perspectiva científica, esa zona fue, sin duda, una de las más privilegiadas del mundo antiguo. Y si el Edén fue real, no tendría que haber sido sobrenatural en su geografía. Solo extraordinario en su equilibrio. Un equilibrio que el tiempo y las decisiones humanas no pudieron sostener.
Bienvenido al terreno más exclusivo jamás descrito en la historia. Ubicación privilegiada. Abundancia hídrica permanente. Clima perfecto. Un sistema natural de irrigación que nace de una sola fuente y se divide en 4 direcciones estratégicas. No necesita infraestructura. No requiere ingeniería. La fertilidad es automática. El suelo responde a la vida. Cada árbol crece sin esfuerzo. Cada fruto madura en su tiempo exacto. Aquí no existen temporadas de escasez. No hay sequías. No hay plagas devastadoras. La biodiversidad es absoluta. Animales conviven sin agresión, sin depredación, sin lucha por territorio. El aire es limpio, ligero, transparente. La luz atraviesa las hojas como si el sol estuviera calibrado para ese lugar. Y en el centro de esta propiedad única se levanta un árbol distinto. No necesariamente el más alto, no el más frondoso, pero sí el más determinante. Porque esta no es solo una propiedad natural. Es un espacio diseñado con propósito. Y en medio de la abundancia ilimitada, hay un límite. Uno solo. Una restricción mínima en un océano de libertad. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No rodeado por muros. No protegido por fuego, solo custodiado por una instrucción. La verdadera riqueza del Edén no era el terreno. Era la confianza. Todo paraíso tiene un centro. Y todo centro define el destino. El árbol representaba algo más que alimento. Representaba libertad. Porque el amor sin elección no es amor. En un jardín donde todo estaba permitido, solo una cosa estaba fuera de alcance. Y precisamente por eso, adquiría poder. La tentación no entró con violencia. Entró con diálogo. Con duda. Con una pregunta que sembró inquietud. ¿Realmente dijo Dios? Y en ese instante, el equilibrio comenzó a temblar. No hubo terremotos. No se oscureció el cielo. Pero algo invisible se fracturó. La confianza se convirtió en sospecha, la inocencia en conciencia. Y cuando la decisión fue tomada, el fruto no solo fue mordido. Fue cruzada una frontera. Una frontera interior. Y desde ese momento, el jardín seguía allí. Pero ya no era el mismo. El instante fue silencioso. Demasiado silencioso. No hubo truenos. No hubo grietas en la tierra. Solo una mirada distinta. Por primera vez, el ser humano se vio a sí mismo desde la sospecha. La desnudez dejó de ser natural. El viento que antes acariciaba, ahora parecía observar. El sonido de las hojas se transformó en advertencia. El jardín no cambió de forma inmediata. Pero cambió la percepción. Y cuando la percepción se altera, todo el entorno se vuelve incierto. La armonía interior que sostenía aquel ecosistema perfecto, se debilitó. No porque los ríos se secaran, no porque los árboles murieran, sino porque la relación que daba sentido a todo, se fracturó. El relato describe a Dios caminando en el jardín, como lo hacía siempre. Pero esta vez, hubo escondite. La primera evasión. La primera culpa. El primer miedo. Y con el miedo, nació la distancia. El Edén seguía siendo fértil. Seguía siendo hermoso. Pero ya no era hogar. La decisión tuvo consecuencia. No inmediata en destrucción, pero sí definitiva en separación. El jardín no fue aniquilado. Fue cerrado. El acceso fue restringido. Querubines fueron colocados en la entrada, según el texto bíblico, con una espada encendida que giraba en todas direcciones. No como castigo cruel,
sino como límite. Como frontera entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Imagina el primer amanecer fuera del jardín. El suelo más duro. El aire menos ligero. El trabajo como necesidad. El sudor como condición. Por primera vez, la supervivencia reemplazó a la abundancia. El ser humano salió del Edén, pero el recuerdo del Edén salió con él. Y mientras la historia espiritual avanzaba, la geología también hacía su trabajo. El nivel del mar continuó subiendo durante siglos. Si aquella llanura fértil existió en la zona del actual Golfo Pérsico, terminó cubierta. No destruida. Cubierta. Bajo capas de agua salada. Bajo sedimentos. Bajo miles de años de olvido. Algunos investigadores modernos sugieren que mitos de paraísos perdidos en distintas culturas podrían ser memoria colectiva de tierras fértiles desaparecidas por inundaciones antiguas. No prueba definitiva, pero tampoco coincidencia sencilla, porque el ser humano, en casi todas las civilizaciones, habla de un comienzo perfecto y de una pérdida. Como si la nostalgia estuviera escrita en nuestra biología. Como si algo dentro de nosotros recordara. Hoy, el debate continúa. Algunos teólogos interpretan el Edén como un símbolo profundo, una representación del estado original del ser humano. Algunos arqueólogos buscan evidencia física concreta, ubicaciones geográficas plausibles, correlaciones climáticas. Otros sostienen que el relato combina memoria histórica con lenguaje teológico. Pero incluso quienes lo consideran simbólico, reconocen algo extraordinario. La narrativa del Edén es una de las más influyentes de la historia humana. Define nuestra comprensión del bien y del mal, de la libertad, de la responsabilidad. Más allá de la ubicación exacta, su impacto es innegable. Porque no importa en qué continente nazca una persona, la historia del paraíso perdido resuena. El jardín del Edén no desapareció, desaparecimos nosotros. Durante miles de años hemos buscado sus coordenadas en mapas antiguos, en manuscritos babilónicos, en las arenas de Mesopotamia, en el fondo del Golfo Pérsico. Pero quizá la pregunta nunca fue, ¿dónde está? Sino, ¿qué perdimos cuando salimos? Imagínalo por un momento, un mundo donde el miedo no existía, donde el cuerpo no conocía enfermedad, donde el trabajo no era lucha sino creación, donde la tierra no resistía al hombre, sino que cooperaba con él. Ese mundo no era primitivo, era pleno. El relato antiguo no habla solo de un jardín, habla de una relación directa entre humanidad y eternidad. Habla de acceso sin culpa, de conversación sin distancia, de vida sin fractura. Y entonces ocurrió la elección. No fue una explosión, no fue un cataclismo, fue una decisión silenciosa. Y todo cambió. La historia humana comienza, en realidad, en ese momento de ruptura. La vergüenza aparece, el miedo aparece, la separación aparece. El jardín no fue destruido por fuego, fue sellado por conciencia. Y desde entonces, cada civilización ha intentado volver. Los sumerios hablaron de Dilmun, una tierra pura sin enfermedad. Los griegos soñaron con la Edad de Oro. Las culturas mesoamericanas describieron paraísos originales perdidos. Incluso la ciencia moderna habla de un estado óptimo perdido del planeta antes del deterioro climático. El patrón es universal. Hay algo en nuestra memoria colectiva que insiste en que esto no es como debía ser. Los científicos que estudian el antiguo creciente fértil saben que hubo un periodo en que la región era exuberante, irrigada, vibrante.
Ríos caudalosos recorrían zonas que hoy son desierto. El clima era distinto. La biodiversidad era más rica. Algunos estudios geológicos sugieren que el aumento del nivel del mar después de la última glaciación pudo haber cubierto grandes extensiones de tierra fértil en el Golfo Pérsico, tierras que hoy están bajo el agua. ¿Y si el Edén no fue destruido, sino sumergido? ¿Y si bajo capas de sedimento marino descansan restos de un mundo que inspiró el relato? Pero incluso si nunca encontramos pruebas físicas, el Edén sigue influyendo en la humanidad. Está en nuestra arquitectura de jardines, en nuestros parques, en nuestra obsesión por crear espacios perfectos, en la búsqueda constante de equilibrio entre naturaleza y civilización. Cada vez que alguien planta un árbol, cada vez que alguien construye un hogar en armonía con el entorno, cada vez que alguien busca paz interior, está, consciente o no, intentando regresar. Porque el Edén no es solo geografía, es diseño, es intención, es el recuerdo de un orden sin fractura. Y aquí viene la pregunta más inquietante. Si el Edén fue un lugar real, ¿por qué el relato termina con una promesa implícita de regreso? La narrativa bíblica no concluye con pérdida definitiva, concluye con esperanza futura, con restauración, con un nuevo jardín descrito al final de la historia humana. Un río, un árbol de vida, una ciudad jardín. El patrón se repite. Comenzamos en un jardín, terminamos en uno. Quizá la historia no es circular, quizá es progresiva, quizá el Edén no era el destino final, sino el punto de partida. Y si eso es cierto, entonces la expulsión no fue solo castigo, fue el inicio de algo mayor. Un viaje que incluye dolor, civilización, tecnología, guerras, descubrimientos, pero también conciencia, libertad y elección. El Edén representaba inocencia, la historia representa madurez, y ahora, miles de años después, seguimos viviendo entre ambos estados. Sabemos que algo no está bien, sabemos que el mundo es hermoso, pero roto. Sabemos que la naturaleza es majestuosa, pero vulnerable. Esa tensión es la huella del jardín. Imagina por un momento caminar por ese lugar original, el aire puro, la luz filtrándose entre hojas perfectas, animales sin agresión, agua cristalina reflejando un cielo sin contaminación. No había ansiedad, no había competencia, no había muerte. Ese silencio, esa paz, no es nostalgia romántica, es el eco de una posibilidad. Tal vez el misterio del Edén no está en encontrarlo en un mapa, tal vez está en comprender lo que revela sobre nosotros. Fuimos diseñados para algo más alto que la supervivencia, más alto que el conflicto, más alto que el desgaste constante. Fuimos diseñados para plenitud, y aunque el mundo actual parezca distante de ese ideal, la búsqueda continúa, en la ciencia, en la espiritualidad, en la filosofía, en el arte, en cada intento humano por restaurar armonía. Quizá el Edén no es solo pasado, quizá es una dirección, un horizonte, un recordatorio de que lo que vemos hoy no es el diseño final. Tal vez el jardín aún existe, no como ruina escondida, sino como promesa futura. Y mientras arqueólogos exploran desiertos, mientras satélites cartografían el fondo marino, mientras teólogos debaten interpretaciones antiguas, el verdadero misterio permanece. No sabemos exactamente dónde estuvo, no sabemos cómo era cada detalle, no sabemos si algún día encontraremos evidencia definitiva, pero sabemos esto: la historia del Edén ha sobrevivido más que imperios, más que civilizaciones, más que lenguas antiguas. Algo tan persistente no desaparece sin dejar huella. Tal vez la pregunta final no es ¿existió el jardín del Edén? Tal vez la pregunta es ¿por qué seguimos necesitándolo? Porque mientras exista esa inquietud dentro de nosotros, mientras exista esa sensación de que algo fue perdido, el jardín seguirá vivo, no en mapas, no en excavaciones, no en teorías, sino en el corazón humano. Y quizá, solo quizá,
La verdadera búsqueda no es encontrar el Edén perdido, sino descubrir si todavía podemos volver.